Vamos a saludarla a Agustina Grasso. Tenemos el gusto de poder contar con ella aquí en el estudio Nora Cortiñas de FM en Tránsito de Castelar para las radios de la cadena Cruz en todo el conurbano bonaerense para hablar del ambiente, la columna ambiental de la Patria de las Moscas. Agustina es periodista ambiental, difusora y luchadora también desde la comunicación y desde la acción. Y vamos a hablar de Mendoza, un lugar en el mapa que viene con diversas luchas que hemos venido contando también en voz propia directamente desde el territorio. La lucha contra la minera San Jorge, contra la legislación que impulsó y que impulsa el gobernador Cornejo, el cruce con cuestiones ambientales que tienen que ver con otras provincias limítrofes, donde están los diferendos persistiendo. Y también ahora le vamos a sumar, y nos va a contar Agustina, la criminalización de los luchadores y defensores del ambiente en este lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, pero como te digo siempre, sentimos que te vemos igual todo el tiempo porque te vemos en las redes accionando, respondiendo, reaccionando, también te hemos visto en las redes. De todo, dándolo todo. Bueno, un poco el tema que traje hoy para charlar es el tema de Mendoza, porque estuve en Mendoza hace unas 3 semanas más o menos. Y bueno, nosotros recordaba, es más, mismo gente allá en Mendoza me nombraba la columna que habíamos hecho hacía ya más de un año sobre el tema de la criminalización de la protesta. Y claro, fue loco como ver la cara y estar ahí, y estar en territorio y poder ver en primera mano lo que está pasando allá, ¿no? O sea, si bien nosotros siempre tratamos de comunicar las luchas y tratar de estar también, obviamente, con las voces de los territorios, estuvo bueno estar allá, pisar la tierra que yo digo que allá es donde nace el agua, ¿no? Es la tierra del origen del agua. O sea, Mendoza tiene gran parte de su afluente y gran parte de su alimentación del agua viene de agua de deshielo, ¿no? Entonces, por lo cual es una provincia donde la lucha por la ley de glaciares, la lucha por el agua es muy potente, es muy potente. Y la verdad que me vine con algunas sensaciones, si bien ya sabíamos que había una cuestión de criminalización de la protesta, hay algunas cuestiones un poco sorprendentes y que cuando estás ahí en el lugar es como que decís, che, pucha, esto es grave, ¿no? Lo que está pasando acá. Si bien uno puede difundir y puede contar, diferente obviamente es cuando estás en el lugar. Una de las primeras cuestiones que me parece muy importante contar es que en Mendoza la palabra agua está censurada. Así digo agua. O sea, me quiero tomar un vaso de... y no lo puedes decir. Ajá. La palabra agua está censurada. Esto pasó en la vendimia de este año, en el discurso, apertura, no se pudo decir la palabra agua, estaba censurada. Entonces imagínate el nivel que hay de criminalización de la protesta de los defensores del agua, ¿no? De quienes están defendiendo el agua. ¿Por qué? Porque bien como vos decías al principio, no solo tiene que ver con que por la ley de glaciares, sino que esto también tiene que ver porque hay muchísimos intereses de mineras detrás que están generando este enfrentamiento, ¿no? Entre las asambleas. Recordemos que Mendoza además está muy organizada, tiene cientos de asambleas, cada territorio tiene varias asambleas, entonces es como que hay una organización territorial en defensa del agua. Y también, obviamente, hay lo que se llama los distritos mineros, ahora le dicen distritos mineros, entonces hay como diversos proyectos mineros a lo largo de la provincia. Entonces, por un lado tenés, digamos, el proyecto y por el otro lado tenés a las asambleas que salen a defender, informar, contar cuáles serían las consecuencias de tener estos proyectos, sí, que en su gran mayoría... digamos, tiene que ver no solo con cuestiones de, por ejemplo, explotaciones de casos de uranio, de oro, de plata, ¿no? Estamos hablando de que hay, no todos los territorios es que están en contra, ¿no? Hay algunos territorios tal vez más cercanos a Chile que tienen un discurso más a favor de la minería, pero siempre se habla de que tiene que haber una minería de control, o hay asambleas que directamente dicen no puede haber minera. No puede haber minera porque la minera implica utilización de cientos de miles de litros de agua y además utilización de lo que se llama ciertas sustancias que se utilizan, obviamente, químicas y tóxicas para poder generar la actividad minera. Desde que asumió el gobierno de Cornejo, ya se registraron 41 detenciones por defender el agua. 41 detenciones. Cuando yo estaba ahí, fue la número 41. Tremendo. Traje un videíto, que si quieren lo podemos ver, de por qué detuvieron a la última defensora, que esto fue el 1 de mayo,
A Eugenia la detuvieron por gritarle, justo el 1 de mayo era la apertura de sesiones, ¿no? Entonces Cornejo salía a hablar en la legislatura y hay una mujer que le gritó algo en la cara. No sé si lo tenemos para... Cornejo, vos vas a ir preso por los niños que se mueran de cáncer con el agua contaminada. Vos te vas a hacer cargo. Vos te vas a hacer cargo de los niños que se mueran. Vos te vas a hacer cargo, Alfredo. No nos vamos a olvidar. Vos estás contaminando el agua de todos nosotros. Sos un genocida. Y eso no lo va a tapar nadie como en Hachal. En Hachal están haciendo lo mismo. Contaminando el agua de todos nosotros. Bueno, la detienen por decirle esto al gobernador cuando salía de la legislatura. No veo el delito igual o la agresión. Bueno, ahí voy, por eso traje el video, porque viste que si uno dice, uy, le gritó al gobernador, entonces, bueno, ¿por qué? O sea, no hay ni siquiera una mala palabra, ¿no? Agarra y le dice, vas a quedar con tus manos manchadas de sangre por el agua contaminada de la minera que va a matar a nuestros niños. O sea, ese panorama es el que ella le grita. Ella, quería decirte el apellido, es María Eugenia y sufre en ese preciso momento una detención. La llevan detenida en camioneta a una comisaría que fue, o sea, por gritarle directamente. La detienen y le hacen una contravención. En ese preciso momento nosotros estábamos cubriendo en otra plaza con unos medios comunitarios de La Mosquitera y otros medios comunitarios estábamos cubriendo que había justamente unos actos en otras plazas, porque como se está dando la criminalización de la protesta, hay toda una organización también porque se sabe que pueden suceder estas cosas. Entonces estábamos cubriendo en otra plaza unos actos que había por el tema de ley de glaciares, jubilaciones, etcétera, ¿no? Y ya te quiero decir el nombre de María Eugenia para que quede... Es María Eugenia Alesio, ¿no? Ella es madre del agua, ¿sí? Ella se identifica como madre del agua porque ella participa de las asambleas y por gritarle esto la llevan a una comisaría. No había quedado bien en claro dónde era que la estaban trasladando, así que fuimos a una comisaría, no estaba ahí, terminamos yendo a otra y estuvimos esperando en la puerta con abogados especializados en derechos humanos, con otros asambleístas. Estuvimos esperando que nos informen por qué Eugenia Alesio estaba detenida en la comisaría. Entonces ahí es que nos informan y nos dicen por haber puteado al gobernador. Ajá. Entonces imagínate si por putear... ¿No? O sea, primero directamente tenemos un presidente que putea, o sea, sí, debería estar preso, digo, pero imagínate que tampoco es que fue así, digamos, ella no había hecho ninguna mala palabra y por eso estaba detenida. Así que estuvimos ahí esperando en la comisaría hasta que nos den alguna información. Finalmente, como yo te dijera, después de 1 hora y media, la liberan. Le informan que le hicieron una contravención por esto, por haberse dirigido de mala manera al gobernador, lo cual ya parece una burla, ¿no? Ya parece una burla, imagínate, y obviamente todo lo que plantean los asambleístas y todas estas cuestiones que tiene que ver con, bueno, cómo puede ser, ¿entendés? Que esto no puede ser una democracia, claro, que uno no puede dirigirse, no hubo una agresión, no hubo nada, o sea, nomás ella le gritó que deje de envenenar a sus hijos, ¿no? Con el agua contaminada de la minera. Entonces, bueno, se nota, y yo hablando ahí con distintas personas, digo, hubo obviamente detenciones dentro de este número de 40 detenciones, hubo detenciones más violentas, hubo detenciones, digamos, que hubo golpizas, hubo detenciones que dejaron a las personas 48 horas en calabozo. Entonces, bueno, hay una preocupación muy grande. No solo, digo, hace poco estuvo la reunión de Escazú en Bahamas, por ejemplo, y ahí algunos representantes de Mendoza plantearon la necesidad también de llevar este reclamo, ¿no? Recordemos que el Acuerdo de Escazú defiende a los defensores de la tierra, de llevar este reclamo a organizaciones internacionales. No puede ser que durante la democracia vos estés deteniendo gente por defender el agua, sí, ¿no? Bueno, y ya desde que el gobierno no quiera que se hable de agua, indica una confesión de parte, ¿no? No quieren que la gente, que las organizaciones, que el pueblo discuta sobre el agua porque, bueno, evidentemente están reconociendo que algo mal están haciendo con el agua. Totalmente, o sea, es como si eso pareciera que alimenta en un punto decir, bueno, si yo no estoy haciendo nada malo,
O sea, yo estoy defendiendo el agua, ¿por qué no me dejas ni siquiera nombrar el agua? ¿No? Entonces, hay tal nivel de organización y también tal nivel, digamos, de criminalización desde el sentido de organizar, detener directamente a los defensores, o sea, toda una organización de decir, bueno, hay un acto oficial, es como se cerca. Ellos me decían que muchas marchas que se hacen por el agua, dice que ellos, o sea, hay a veces más policía que gente. Entonces está todo rodeado de policía y dice, bueno, los policías marchando por el agua también. Claro. Me pasó a mí, me dieron una mención en la legislatura por mi libro y entonces estábamos ahí en el acto en la legislatura y estaba lleno de policías, pero lleno. O sea, digo, es una presentación de un libro. O sea, ¿cómo puede ser esto? Ah, no, es peligroso. Peligrosísimo. Sí. Un libro que habla del agua, no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Había una de las asistentes que vino al acto, que ella tenía una remera que decía el agua es vida, decía eso, y comentó que le habían dicho que se la tenía que sacar en medio de la presentación. Entonces, digamos, yo estaba con dos legisladores que eran los que me daban la mención y dijeron, no, antes de que termine el acto vamos a salir ahí al Salón de San Martín, que era dentro de la legislatura, con la bandera del agua es vida, y decir que el agua no se vende, el agua se defiende. Pero digo, uno está defendiendo el agua, entonces ¿te parece cómo defender un derecho tan básico como el agua hoy se vuelve algo criminal? Eso nos está diciendo algo, ¿no? Ahora, si para Cornejo el agua no es vida y no quiere que eso se diga, ¿qué es el agua para él? Sería la pregunta, ¿no? Y es un negocio necesario y un bien necesario para seguir haciendo negocio, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí, pero hay negocios que se pueden hacer con determinado elemento sin destruirlo, ¿no? También. Totalmente, sin destruirlo, sin contaminarlo. Pero bueno, digo, es algo muy grave lo que está sucediendo. Me parece un poco también que es importante que como Argentina sepamos que esto está pasando en una provincia ya que rosa, realmente rosa, digamos, ya pasó los límites de los derechos democráticos. ¿Cómo puede ser? Nosotros tenemos el derecho a manifestarnos, tenemos el derecho a expresarnos libremente, y bueno, pareciera que esto en Mendoza no es algo que me parece que todo el país debería estar atento a esto. Totalmente. Bueno, cuando se debatió la ley de glaciares en Buenos Aires, en el Congreso Nacional, las militantes allá en Mendoza nos decían, esto es todos los días acá, ¿no? Esto que ahora se está visibilizando a nivel nacional y que prendió tanto, con más de 100.000 inscritos para la audiencia, que finalmente hicieron naufragar también esas audiencias públicas censurando a la gente, no queriendo que la gente hable de los glaciares, justamente lo mismo que allá en Mendoza. Y nos decían, esto viene de larga data acá y es cotidiano, está todo el tiempo, y es transversal a la sociedad, ¿no? A todo el pueblo mendocino. ¿Eso es tan así? Digo, ¿está el debate instalado o es de un núcleo militante que busca visibilizarlo? Bueno, una cosa que también recordaba era que ese día además hubo 3 personas detenidas, una maestra de jardín de infantes y creo que eran 2 mujeres y un hombre que los detuvieron, estuvieron como 2-3 días detenidos después de la manifestación por la ley de glaciares, específicamente Mendoza. Sí, la verdad es que yo vi una conciencia mucho más grande que acá. Hay un compromiso de parte de las personas, esto que te digo, como hay una organización asamblearia, como ves todo el tiempo que se están dando reuniones, realmente noto un compromiso que es muy potente, creo que cada vez crece más, se hacen manifestaciones y va muchísima gente a defender el agua. Digo, si bien obviamente notás una sociedad dividida, ¿no? O sea, era como te decía antes, ¿no? Que todo el mundo está en contra de la minería, digo, hay una división, pero sí hay una unión en la defensa del agua, ¿no? Entonces eso, vos ves carteles de el agua vale más que el oro, o sea, ves cuestiones en todos lados. Digo, desde el puestito que está en la ruta haciéndote sanguchito, tiene el cartel del agua, digo, lo ves también muchas veces en los acampes que hay camino a distinto, no sé, a Uspallata, donde sea, digo, lo ves en las rutas, ves como que hay una consigna, como cuando acá a veces hay alguna consigna, viste, que se populariza, lo ves allá. Sí, por ejemplo en la universidad, ¿no? Exacto, estaba a punto de decirte lo mismo. En estos días fue, además de la marcha en la calle, fue fuerte todo el antes y el después y el durante en las redes, en la calle. Totalmente. Entonces cuando ves que hay una consigna que pasa ya un poco la barrera de los que estamos en el tema y ves que es algo más genérico, y me parece bueno que eso
es admirable lo que tiene Mendoza. Yo se los decía, o sea, es admirable la lucha que ellos tienen, es admirable la organización, pero bueno, así lo están pagando lamentablemente, y me parece importante esto, que ver cómo puede llegar a avanzar los reclamos internacionales para saber que no es que se pueda hacer, o sea, no se puede pasar por encima de los derechos humanos, ¿no? Totalmente. Bueno, seguir visibilizando y seguir denunciando contra la criminalización y la represión, pero el tema de fondo es justamente visibilizar qué pasa con el agua. Y además pasa en Mendoza, esto lo aprendimos en lo que fueron las audiencias de la ley de glaciares de los especialistas, ¿no? Pasa en la cordillera, en las áreas periglaciares con el avance de la ley, pero afecta a todo el territorio nacional, ¿no? Hasta el Atlántico, no solamente es un tema de la cordillera. No, total, porque bueno, ahí nace el agua y después alimenta cuencas que terminan hasta muchas veces en Buenos Aires. Digo, no es que solo lo que uno defiende el agua en Mendoza porque es importante el agua en Mendoza, no es importante después el camino que sigue el agua, el recorrido que sigue el agua. Por eso también en su momento cuando hablamos, y siempre que hablamos de la ley de glaciares, hablamos también de esta cuestión que tiene que ver con cómo es una lucha federal, ¿no? Totalmente. ¿Fuiste a presentar Basuraleza, tu último libro en Mendoza? Fui a presentar Basuraleza, sí. Que también lo estuve presentando en la Feria del Libro, así que la verdad que contenta con el recorrido que viene teniendo el libro. Quizás hacemos prontamente una presentación en Moreno, en zona oeste, así que ahí también los voy a mantener informados a través de mis redes. Pero sí, la verdad es que el libro me viene dando mucha satisfacción. Creo que me vas como haciendo un tejido también de gente que es defensora del ambiente, que va queriendo construir un mundo diferente, ¿no? Ahí también en lo que sucede yo estuve aprovechando estos días que estuve ahí para meterme quizás en temas más como basura nuclear y meterme en basura minera, ¿no? Que tal vez eran temas que no había podido abordar en un primer momento. Sí, en el libro hablo de basura petrolera y bueno, también obviamente basura que muchas veces, no solamente lo que llamamos residuo sólido urbano, que es la domiciliaria, sino también en estas cuestiones que tienen que ver con que yo siempre digo que es como que la basura es el lado B, ¿viste? Si vos te dedicás, según la actividad productiva que se dedique esa comunidad, esa provincia, lo mismo voy a tener del otro lado con la basura, ¿no? Entonces, si yo soy una provincia minera, bueno, voy a tener residuos mineros. Entonces, muy pocas veces se habla de qué pasa una vez que una mina cierra y qué hago con todo ese pasivo ambiental, ¿no? Claro. Así que estuve en Malargüe, pude ver lo que se llama la cola de dique de uranio, que tenía que ver con un basurero que existe ahí en la ciudad, que hoy es un pasivo ambiental, digamos, es un basurero que quedó de cuando se explotaba uranio hace varios años atrás, antes de los 90, 70, 80 por ahí. Y bueno, fue muy interesante ver cómo también muchas veces se habla de ciertas actividades, pero qué pasa después, ¿no? de que terminan esas actividades. Y creo que es parte de todo este debate, ¿no? Que a veces pareciera que es un debate simplista, pero cuando vos empezás a ahondar y investigar, bueno, cierta actividad, qué consecuencia trae en el ambiente, en la sociedad, te vas encontrando con estas cuestiones, ¿no? La basura nuclear es una basura que después ya quizás algún momento podemos hacer una columna específica de esto, pero que queda perpetuado, por ejemplo, justo estaba viendo un documental, me quedé esta semana viendo un documental de madrugada de un basurero nuclear en Finlandia, ¿no? Entonces hablaba de que la contaminación, para pensar en la contaminación de ese basural, va a tener una duración de 100.000 años. Wow. 100.000 años. Digo, nosotros ni siquiera tenemos eso todavía de humanidad. Imagínate que, no sé, pensaba en el avance de las redes sociales. No sé, yo te digo hace 10 años atrás, todavía creo que usábamos blog, ¿entendés? Sí. O sea, y si yo bueno, imagínate un traslado de 100.000 años, o sea, es inimaginable y estás hablando que estás dejando una consecuencia a muchísimas generaciones futuras. Totalmente. Bueno, saludos a Chernobyl, ¿no? Que es el ejemplo vivo, porque todavía hay gente con secuelas de aquello que pasó hace tantos años. Bueno, me gustó ese mapa de la basura, porque, no sé, Ciudad de Buenos Aires, basura domiciliaria. Provincia de Buenos Aires, basura industrial. Y del agronegocio también, ¿no? El agronegocio, claro. Sí. La pampa húmeda. La Patagonia, basura petrolera.
la cordillera basura minera, Sí. ¿no? Y cada una tiene su Bueno, su y impacto. después del norte, basura del litio también, ¿no? Claro, bueno, Sí, me sí. gusta el mapa. No es que me guste el mapa, sino que lo visibilicemos. Basuraleza es el libro, de paso lo recomendamos, cronista millennial en las redes, para acercarse más al trabajo de Agustina Grasso. Gracias como siempre. Bueno, nos vamos a encontrar pronto. Gracias. Hay mucho para hablar de esto, así que lo vamos a seguir haciendo con Agustina acá en La Patria de las Moscas.